temática de esta tarde-noche, comentarles de que, como ya les mencionaba, esta es una iniciativa de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Pedagógica y el congreso ha sido titulado Inclusión que Transforma, transformación cultural hacia la nueva visión estratégica de recursos humanos. Esa es la temática que va a ser desarrollada hoy y tenemos como invitada también a la maestra Erika Toledo, quien va a ser la encargada de desarrollar esta conferencia. Le damos una cordial bienvenida, también darle una cordial bienvenida a las autoridades de la Universidad Pedagógica que nos acompañan en esta tarde-noche, también a los maestrantes, estudiantes y público interesado que ya se encuentra con nosotros en esta sesión. Quisiera, para continuar, brindarle un espacio para que pueda brindarnos unas palabras al licenciado Luis Eduardo Rivera, quien es vicerrector académico de la Universidad Pedagógica, para que pueda darnos una bienvenida. Adelante, lo escuchamos, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, ya casi buenas noches, ¿verdad? Para estar todo. Quizás al principio quiero felicitar de manera particular a los estudiantes, maestrantes, por este tipo de iniciativas. Tienen una mención especial para el licenciado José Balmore García en la gestión y organización de este congreso. Quiero también agradecer de manera particular a las organizaciones y empresas que nos acompañan, al Grupo Ternova, a la Asociación de Salud Ocupacional y Medicina Empresarial, a la Unión Latinoamericana de Personas Ciegas, a la Cruz Roja Salvadoreña, a través de su tan conocido proyecto Ágora. Es un gusto realmente tenerlos con nosotros. Y yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar de la Universidad Pedagógica, que es bien seguido, por cierto, me toca muy seguido hacer algunas acciones de representación, y principalmente en espacios, y algunas veces en espacios que tienen que ver con la inclusión. Siempre hablo de las bondades que la universidad tiene en el tema de inclusión, la seriedad con la que se toma el tema, los retos que de manera permanente se enfrentan. Y no digo solo culturales, no digo los retos organizacionales, los retos económicos también para empujar, digamos, las transformaciones, pero siempre estamos trabajando en el tema, siempre ponemos el dedo en el renglón, siempre estamos dando un paso más allá, y creo que eso es de reconocimiento en este entorno de la educación superior. Para mí en lo particular es un orgullo, digo yo, ver que estudiantes, maestrantes, ¿verdad?, están empujando este tipo de iniciativas desde su propio liderazgo. Realmente hablar de, digamos, de estos escenarios de inclusión, ya no como componentes periféricos, digamos, del ejercicio estratégico de la gestión de recursos humanos, sino como elementos sustanciales. Una inclusión, digo yo, que busca, como ustedes dicen, esa inclusión que transforma, que permite reconocer que ya no estamos solamente frente a desafíos que son de orden operativo, donde los recursos humanos simplemente hacen pequeños cambios, sino una reconfiguración profunda de lo que debe ser la cultura organizacional. Entonces, ese enfoque a veces obsesivo, centrado en el eficientismo, en estandarizar, en crear procesos, estándares, controles, ese contexto que poco a poco debemos ir transformando para dar paso a la diversidad. En cierta forma, yo siempre digo, a la incertidumbre, a la integración de los diferentes perfiles y recursos que se da. Cómo realmente responder a esta exigencia, cómo responderla desde una perspectiva de que estamos ciertamente no cumpliendo obligaciones, sino evolucionando hacia organizaciones que son más capaces de adaptarse. Y yo diría de humanizarse. Hacer estas transformaciones, como les decía, no solamente como elementos periféricos que están ahí, sino como ejes sustantivos del desarrollo de las universidades. Yo entiendo esto y planteo como retos, incluso para nuestra propia organización, esos procesos de preguntarnos de manera permanente, por ejemplo, cómo nosotros reclutamos al personal. Hace poco estaba observando aquí en la universidad un perfil
para contratar a un profesor. Era tan excesivo y tan inflexible en los requisitos que yo estoy seguro, pero casi seguro que no iban a tener ninguna propuesta. Y estoy seguro, y estoy casi seguro que no consideraron o no se consideró en algún momento algún rasgo y algún margen a la flexibilidad que permitiera un poco de inclusión. Pensar a quién promovemos y por qué promovemos internamente. ¿Qué entendemos realmente por talento humano? ¿Qué es lo que qué tipo de perfiles realmente estamos privilegiando y cómo somos capaces de integrar esta dimensión de inclusión sin que deje de ser superficial? Creo que es importante reflexionar sobre los estilos de liderazgo que se plantean ahora, no sostenerse solamente sobre la capacidad de dirigir y hacer cosas, sino sobre la importancia de gestionar la diversidad que tenemos en nuestras. Sí, yo recuerdo que cuando bien siempre tengo presente las recomendaciones gerenciales, ¿verdad? Si alguien no funciona, despídalo y traiga otro. Y uno a veces, por suerte uno no aprende eso, ¿verdad? Sino que siempre tenemos la oportunidad de seguir rutas, de seguir caminos, de enseñar, de entrenar, de mentorear. Y a veces, como lo plantea este congreso, explorar caminos más profundos que no tienen que ver ya con la transformación y el aprendizaje de las personas, sino que tienen que ver con la adaptación de las organizaciones, que es el último camino que casi nunca recorremos. De verdad que es bueno entender que no solo es llegar, no solo es ingresar, no solo es ser parte, sino también desarrollarse dentro de la organización. No basta con estar ahí, sino que se concretará cuando cada persona pueda participar, pueda aportar, pueda desarrollarse plenamente en una organización. Realmente hago estas reflexiones porque no, digamos, no hay muchas oportunidades donde las personas nos sentemos a pensar sobre este tema. Creo que siempre estamos corriendo. Creo que siempre estamos haciendo cosas, adaptándonos, respondiendo, organizándonos, pero muy poco tiempo para pensar, para repensar, para reconfigurar nuestro pensamiento alrededor de eso. Por eso creo yo que la nueva visión que nos exige ahora de pasar de eso que se ve nada más y que responde a lo que vivimos internamente, de eso que puede ser como una política institucional a una práctica que se haga todos los días. Y pues no solamente un discurso que responde a una perspectiva, a una expectativa ética, sino también a decisiones que atraviesen las organizaciones. Qué bueno que podamos reflexionar sobre estos temas en nuestras organizaciones. Felicito a las autoridades de la Facultad de Posgrados, a su decana, a su coordinadora de carrera particularmente, por estos esfuerzos de manera particular que realizan y que permiten hacer y que promueven. Y decirles que cuentan con todo el apoyo de la universidad, que más allá de sentirnos orgullosos, también queremos ser parte de todo esto. Felicidades y muchos éxitos en esta actividad tan importante que tenemos. Un gusto. Muchas gracias, licenciado Rivera, por esas palabras de bienvenida y como él ya lo mencionaba, nos acompaña también la maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrados, también está en esta actividad. Y también agradecer también a toda esta coordinación que es posible también a la maestra Ana María Gamero, quien es coordinadora de la Escuela Empresarial, siempre de la Facultad de Posgrados y Educación Continua. Y antes de continuar y brindar algunas indicaciones, me gustaría poder tomar una fotografía o una captura con las cámaras encendidas, tanto de nuestros invitados como también autoridades. Los invito a que puedan también encender sus cámaras, los que puedan hacerlo y tengan accesible, pueden encender sus cámaras para hacer una captura y que pues quede prácticamente en una imagen evidencia de que nos hemos reunido en una sesión virtual. Así que no sé si alguien más se va a conectar, va a encender su cámara, lo pueden hacer en este momento. Yo les voy a avisar para que puedan ver fijamente y quedarse quietecitos y sonrientes para salir bonitos todos en la fotografía. ¿Alguien más se va a sumar? Bueno, entonces en este momento yo les aviso, vamos fijamente a la cámara en 1, 2, 3. Vaya, quédense un momento quietecito, vamos a tomar otra más por cualquier
Si alguien salió con los ojos cerrados, vamos a hacerlo de nuevo. Yo les aviso. Vamos de nuevo en 3, 2, 1. Ok, hoy que hemos quedado súper bien todos. Bueno, agradecemos entonces a quienes pudieron encender su cámara. Gracias también a las autoridades. Y como ya les mencionaba, vamos a brindar algunas indicaciones. Como les comentaba al inicio, pues ya se encuentra con nosotros la maestra Erika Toledo, quien tenemos el gusto de que nos acompañe y nos va a desarrollar esta temática. Mencionarles que si pedirles de favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados y también la cámara mientras dure la intervención, ya que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para las dudas que ustedes tengan. Sin embargo, también si ella en el desarrollo de su temática pide también la palabra, pueden hacerlo con total confianza si ella lo solicita. Así que pues nada más quiero leerles un breve resumen de su hoja de vida para que conozcamos un poco sobre su recorrido profesional y su experiencia profesional que ella tiene. Comentarles que la licenciada Erika cuenta con una sólida formación académica en el ámbito empresarial y humano. Posee una maestría en administración de empresas con énfasis en negocios internacionales, desarrollada en ISAADE y la Universidad Anáhuac de México, así como estudios de pregrado en mercadeo internacional en las mismas instituciones. Además, es psicóloga graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y cuenta con una certificación en la Trinorma ISO 9002, en la 4500 y 25000, así como una especialización en Business Partner. Y también mencionarles que a lo largo de su trayectoria profesional acumula más de 11 años de experiencia en el área de recursos humanos, con un enfoque estratégico en la gestión del talento y el desarrollo organizacional. Asimismo, ha desempeñado funciones como líder de seguridad ocupacional durante 2 años, fortaleciendo su experiencia en entornos laborales diversos. Su recorrido incluye sectores como servicios bancarios, auditoría, manufactura y aeronáutica, lo que ha permitido desarrollar una visión integral de la gestión humana. Voy a dejarlo hasta acá para que conozcamos un poco y cederle la palabra y no restarle tiempo. Bienvenida, maestra Erika, es un gusto, la escuchamos y es suya la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Me uno también a los agradecimientos que han dado a todas las personas que han hecho posible que tengamos ese espacio para conocer sobre todo ese tema de la transformación cultural. Definitivamente creo que hay temas que socialmente tenemos esa deuda de conversar, de tomar acciones, y de verdad felicito a la universidad por tomarse el tiempo y ser flexible con los estudiantes para que puedan también tener estos espacios. Así que bueno, yo en ese primer día les voy a comentar sobre toda esa transformación que debemos de tener en recursos humanos, porque ya como lo mencionaba el vicerrector, pues estamos en formación para ser profesionales líderes en las empresas. Muchos de los que estamos aquí de pronto vamos a estar en el área de recursos humanos y enfrentamos muchos retos. Definitivamente ya no estamos en el recursos humanos de hace años atrás, de hace 15, 20 años, ya no, y definitivamente en unos años eso va a cambiar. Entonces tenemos que estar preparados para todo este tema de la transformación. Entonces vamos a hablar sobre este tema, cómo es esa transformación cultural hacia la nueva visión estratégica de recursos humanos. Y eso definitivamente es una revolución que está dando, y ustedes se preguntarán, mire Erika, ¿por qué ese carro? Vea? Bueno, no sé si alguien ha visto o ha escuchado sobre ese tema de las carreras de la Fórmula F1, que hace poco empezaron todo ese tema de sus torneos. ¿Alguien sabe de qué se trata o qué es lo impresionante de esas carreras? Micrófonos abiertos, si alguien tiene ideas. ¿Sí, no? Miren, la Fórmula 1, si lo han visto, son deportes
que a simple vista los maneja solamente una persona y que es el piloto, pero detrás de todas esas carreras, detrás de todo ese tiempo que los pilotos están en su carro, que únicamente tiene espacio para el piloto, ¿verdad? Todo ese tiempo hay un equipo definitivamente que pasa atrás, un equipo especializado, pero a la vez también bastante genérico en lo que tienen que hacer para mantener al piloto en marcha, para mantener ese carro que siga funcionando y al final, pues, lograr ganar la carrera. Y lo interesante de esto es que esas carreras de la F1, esas carreras de automóviles no empezaron como lo vemos ahora, ¿no? Que son carros que pasan en milésimas de segundos, en unas aceleraciones que ni siquiera se ven pasar, a veces solo se escucha el ruido, vean. Empezó con carros como los que ahora tenemos, personas que querían ir más rápido porque se empezaron a interesar por eso, empezaron a hacer los cambios y ahora tenemos carreras, tenemos pilotos a nivel mundial que ganan carreras por literalmente milésimas de segundos. ¿Vean? Entonces, cuando vemos las empresas y vemos recursos humanos, estamos en las carreras similares, ¿no? Estamos tratando siempre de hacer cosas diferentes, de mejorarla, de mantener esas empresas al flote, de mantener a la gente enganchada o el famoso engagement que nosotros tenemos. Como lo dijo el vicerrector, tenemos los nuevos retos, como es el tema de inclusión, que es un deber que tenemos como sociedad, pero y entonces, ¿cómo encaja todo eso? ¿Cómo hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores políticos que tenemos que lidiar, que tenemos que monitorear para que las empresas logren salir a flote? Y eso hace definitivamente que recursos humanos, por lo menos lo que conocemos ahora en el 2016, tenga que sufrir una transformación, porque la sociedad, porque las empresas así lo piden. Porque desde que entró el COVID y tuvimos que hacer muchas modificaciones como recursos humanos, nos dimos cuenta que, bueno, de pronto no lo vimos venir y ya tenemos que estar transformando las empresas para que sean más flexibles, para que vayan más rápido, así como esos carros, para que tengamos a la gente adecuada en los puestos adecuados, de pronto para que podamos hacer inclusión de personas o talentos que no los veíamos como parte de, pero realmente son importantes. Entonces, ¿de dónde viene el recursos humanos? Y imaginémonos, no sé si han visto esos lugares donde se van y a veces el carro está arruinado y lo metemos a un garage, lo metemos donde el mecánico de ahí de la colonia y llega y nos lo reparaba, ¿verdad? Casi por ahí venía un recursos humanos antiguo, un recurso humano que si ustedes le preguntan a sus papás, de pronto, recursos humanos, en aquellos entonces, todavía en la época del 2000, recursos humanos era el que te aprobaba las vacaciones. Recursos humanos era el que te contrataba y era el que te despedía, el que ponía las amonestaciones. Recursos humanos era el que celebra los cumpleaños. Recursos humanos es el que te tiene que poner el caballo, los cumpleaños ahí en la pared, y el que te despedía, el que de pronto te daba la llave del locker, el que te daba los uniformes, el recursos humanos que empezaba a guardar archivos, que te ponía a llenar documentos. Ese era el antiguo, el recursos humanos que conocimos y que en algunas empresas, no las competitivas, no esas carreras que estamos de pronto como esos carros de la Fórmula 1, pero siguen teniendo ese recursos humanos todavía de garage. Era bastante reactivo, ¿verdad? Era un recursos humanos que el jefe llegaba y te ponía al colaborador y es como lo tenés que despedir. Y uno se quedaba, bueno, pero ¿por qué no te doy explicaciones? Y es, yo ya tomé la decisión y eso es lo que va a hacer. Un recursos humanos
bastante administrativo, ¿no? Invisible realmente para la estrategia del negocio. Si ustedes son curiosos y revisan algunos organigramas de empresas, los gerentes, jefes o el líder de recursos humanos antiguamente estaba bajo la jerarquía de un gerente administrativo y a él le reportaban. Y en algunos casos, yo me he dado cuenta que de pronto no sabías ni a quién ponerle al gerente de recursos humanos, al jefe de recursos humanos, y se lo ponías al contador, vean. Realmente espacio sobre la mesa en la toma de decisiones para recursos no había, ¿verdad? Medía la presencia y no el rendimiento. Entonces, tenés esa historia anterior de recursos humanos que tenía que estar viendo si la persona marcaba, que iba a recoger las tarjetas de marcación y entonces empezaba a sacar sus cuentas si la persona había llegado, ¿verdad? Si la persona rendía o no rendía, eso no era problema de recursos humanos, solo es si venís porque te tengo que pagar o si no venís porque te lo voy a descontar, ¿verdad? Un tema bastante administrativo y en ese proceso administrativo es transaccional, no interfiere, es dame los papeles de que necesitas una plaza y yo te voy a traer a la persona. Full transacción, vea, bueno, lo querés despedir, llename la acción de personal de despido y yo voy a hacer el trámite para que se lo despida. Hasta ahí, vea. Mira, vamos a promover a un líder. Ah, sí, dame la acción de personal que lo querés promover, un analista a director financiero de la empresa, llename el formulario y mañana ya amanece como director financiero de la empresa, ¿verdad? Full transaccional, mayormente operativo. Y es cuando vas viendo todos esos temas que hace recursos humanos, no es nada estratégico, es, ustedes son estudiantes de maestría, lo puede hacer, no necesitas una maestría, no necesitas estudio académico de posgrado, de pregrado para hacer las actividades que hace unos bastantes años atrás realizaba recursos humanos, ¿vea? Y la clásica de ese recursos humanos, que era un taller de garage, es celebraciones, fiestas y temas sociales, ¿verdad? Eso, pero lo hacías porque tenías que celebrarle, llevar el pastel, porque tenías que hacer la fiesta navideña, porque era el Día de las Madres, tenías que llevar el pastel, regalar una flor, y eso es lo que tenías que hacer. Pero cómo se van transformando estas empresas y sobre todo allá en la pandemia 2020, y yo sí conocí algunas empresas que muchísimo antes de la pandemia ya estaban con este rol más estratégico de recursos humanos. Y es cuando empiezas a transformar realmente una cultura y empezás a ver eso mismo, un recursos humanos que te empieza a gestionar la cultura organizacional y el engagement de forma estratégica. El engagement significa que tanto las personas quieren trabajar en tu empresa. Entonces, empezás a ver un recursos humanos como, bueno, mira, sí, puedes seguir haciendo las celebraciones, puedes seguir haciendo lo de los cumpleaños, pero ¿en qué beneficia tanto a la empresa como al colaborador tenerlo? Hay una frase célebre que toda persona de recursos humanos tiene que saber, y es que, se me va ahorita el nombre del libro, pero dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es una frase en inglés, pero la traducción es eso. La cultura se come a la estrategia. Y es que las empresas se dieron cuenta de que cuando venían los problemas, podías tener la mejor estrategia, tu director financiero, tu director operativo, tu director comercial, podían tener las mejores estrategias de venta, las mejores estrategias para generar más cash flow en tu empresa, pero tenías los elementos, el recurso humano no adecuado. En papel la estrategia se ve divina, se ve preciosa, hacer los cálculos, hacer las matrices que querrás, pero a la hora de llevarlo a piso, por decirlo así, vivirlo y en tu empresa, no tenés una cultura. Y a la hora que todos esos planes empezaron a fallar, por ejemplo, allá en el 2020, cuando las empresas, los restaurantes físicos empezaron a fallar, aunque tuvieran la mejor estrategia en puntos de venta físico, falló y al final, ¿qué te quedó?
Bueno, te quedó el talento de la gente, ¿verdad? Te quedó esa cultura. Entonces las empresas se empiezan a dar cuenta de, mira, momento, la estrategia está bonita en papel, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer ese enlace para que eso realmente se viva? Para tener las personas correctas en el puesto correcto y motivarlas a que generen más ideas en la empresa. Y eso lo hace un proceso, departamento, gerencia, dirección de recursos humanos estratégicos. Vea el análisis de toda esa cultura, si estamos listas para una transformación, si estamos listas para las empresas, una mejor atención al cliente, la cátedra que van a tener mañana, si estamos listos realmente para la inclusión o si estamos todavía en el nivel de diversidad, pero no vamos a pasar nunca a inclusión o de pronto vamos a pasar de aquí a 5,000 años, vea, toda esa cultura te la tenés que tener a alguien de recursos humanos con visión estratégica, no el antiguo, vea, el de garage, sino ese recursos humanos que está en la pista, como en los carros de la Fórmula 1, vea, que está en la pista, listo, y que sabe lo que está pasando, no es una persona que no conoce la cultura. Anticipamos los resultados mediante un enfoque predictivo de métricas clave del negocio. No es un recurso humano reactivo, vean, no es ese recurso humano que, como les ponía el ejemplo, venís y llevas al colaborador, lo quiero despedir. No, es un recurso humano que prevé que de pronto el líder no está desarrollando las personas y que esa persona a mediano, a corto o a largo plazo no va a dar los resultados. Entonces tenéis que hacerlo ahorita. Es un recurso humano que empieza con una visión de si yo sé que mi negocio va a cambiar, por ejemplo, pongan ustedes la Pizza Hut, vea, cuando cerraron en ese tema de la pandemia, empezaron a cerrar el montón de restaurantes que obviamente no podíamos ir, era, ¿tengo la capacidad de un gerente para gestionar más domicilios o tengo gerentes únicamente enfocados en sala de ventas? ¿Qué voy a necesitar para que de pronto las ventas de una empresa sean más logísticas de transporte de alimentos que físicas? ¿Verdad? Me voy anticipando a los resultados para saber si de pronto voy a tener una rotación amplia. Vean, es un recursos humanos que se queda de brazos cruzados y los que trabajarán en recursos humanos saben la época negra, vea, de diciembre, enero, que es cuando todo el mundo empieza a renunciar. Uy, bueno, pues entonces no es un recursos humanos que llega a diciembre y enero y dice la gente va a renunciar. De forma predictiva es, bueno, yo ya sé qué voy a hacer anticipándome a eso. Y la forma proactiva es, ¿por qué se está yendo esa gente? ¿Cómo puedo hacer para detenerla? ¿Verdad? Porque yo sé las métricas claves que tiene que tener mi negocio. ¿Verdad? Es el corazón de la estrategia de la empresa. Como yo les mencionaba, la cultura se come de la estrategia. ¿Verdad? Entonces, como recursos humanos, me posiciono en el centro de todo esto, en esa página que les digo que la gente hace con todo su plan anual, pero ¿dónde va a estar recursos humanos? Tenés los líderes para efectuarla, tenés el talento de pronto para hacerlo, y realmente si no alineas esa estrategia o si no pones a las personas y a recursos humanos en el centro, no vas a generar equipos de alto desempeño. ¿Ya? Y lo otro es que ahora, o la visión que tienen que tener como recursos humanos, esos de carrera, en toda esa transformación, es actuar como socios estratégicos de los líderes y de los colaboradores en general para el codiseño de estrategias que impulsen al éxito y la ventaja competitiva. Muchas veces, los deben de conocer, vea, esos entornos volátiles, cambiantes, con poca claridad, o los entornos VUCA. ¿Cómo haces que tu empresa, que se va en estos mares rojos donde tienen que modificarse, tienen que cambiar, tienen que ganar terrenos, tienen que ser más eficientes? Entonces, ¿cómo diseñas estrategias para que estas empresas sigan a flote?
Y entonces tenés dos formas de hacerlo, ¿verdad? A través de las máquinas o a través de las personas. Pero al final vas a llegar al mismo punto, porque las máquinas, si no tenés personas preparadas, si no tenés personas competentes, la mayoría de las máquinas van a necesitar alguna intervención de las personas, ¿vea? Entonces, somos parte de la estrategia de cómo las empresas empiezan a salir adelante y cómo se van a ir avecinando. Y lo hacemos desde el enfoque de las personas, ¿verdad? Desde el enfoque de preparar a mis colaboradores para que estén listos para esas nuevas gestiones. Ese es definitivamente un recurso humano más estratégico, más cercano a lo que ya necesitan las empresas. Bueno, y de pronto de aquí empiezan a salir esas famosas figuras de los business partners, ¿no? Que tienen que tener todo ese conocimiento de las personas, de la cultura, de la empresa, tener un pie en el lado humano de la empresa, pero también tienes que tener un pie en el lado duro de la empresa, en el lado de la operación. Bien, ¿cómo está esa famosa escudería, que es lo que llaman en la Fórmula 1 todo el equipo que hace que gane? ¿Verdad? Tenemos primero el famoso monoplaza, se le llama así a esos vehículos porque solamente tienen un espacio que es únicamente el de los pilotos. Y comparándolo con lo de la empresa, acá nosotros tenemos la tecnología y los procesos de la empresa. El core de tu negocio, ese es lo que mueve el negocio, lo que genera, ¿vean? Y puede ser potente, puedes tener el mejor estrategia de negocio, puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor servicio, pero si no tenés al conductor adecuado o al piloto adecuado, simplemente va a quedar en el parqueadero. Y eso nos lleva al siguiente, al piloto, ¿verdad? Que es el talento humano como tal. Y aquí la persona, a pesar de que tengas el mejor vehículo, no sé si han visto ustedes esos vehículos de Ferrari, los vehículos de todos esos equipos que tienen, que invierten millones en esos carros. Bueno, en el parqueadero, si no tienes el talento adecuado, puedes tener el carro más caro, puedes tener la mejor empresa, pero si tenés un mal director, si tenés un mal CEO, si tenés en tu puesto crítico un mal piloto, no importa que tengas el mejor carro, sin un piloto no es el adecuado, ¿vea? Tenés el equipo de los pits, que son el de los cambios rápidos, que si lo tendríamos que hacer el símil, ese es recursos humanos, ¿vea? Que estamos optimizando, ajustando, preparando el piloto para ganar en cada vuelta y vuelta, ¿vea? Y luego tenemos la escudería en general, que es todo este equipo, ¿vea? El monoplaza, el piloto y el equipo de los pits, que es la empresa entera, la cultura, el propósito y las estrategias alineadas. Aquí tenemos que hacer énfasis en eso, ¿vea? Si han visto películas o han visto ese tema de la F1, la misma transformación ha venido haciéndose, ¿no? Anteriormente venían equipos que se tardaban más de 1 minuto, 3, 5 minutos en hacer cambios en esos vehículos. De ahí fueron evolucionando, fueron viendo que el tiempo que esas personas se tardaban en hacer cambios eran lo que le daban el gane definitivo, ¿verdad? Es como si vos si vos querés una empresa que vaya a la vanguardia, que vaya mejorando, que vaya saliendo con todas las problemáticas que tenés en tu día a día, ¿verdad? Tenés que tener un buen equipo que te genere los cambios. Y ese es el equipo de recursos humanos. No podés tener un equipo de recursos humanos como el de Garage, que sea transaccional. Un equipo de recursos humanos que cuando ustedes lleguen a la empresa, piensen que son los que van a autorizar las vacaciones, ¿verdad? Tenés que tener un equipo de recursos humanos que ya es en la pista, que haga cambios rápidos, que aprenda a avecinarse a lo necesitamos, eso podemos adicionar, eso podemos cambiar, eso se puede mejorar en una empresa. Y hay un dato interesante en una publicación de Ernst & Young, que es una firma de auditoría
que va a la vanguardia junto con Deloitte en todo ese tema de recursos humanos, y dice en todos los informes entre el informe de 2025-2026 hablan sobre cómo recursos humanos ha estado cambiando, ¿vea? ¿Cómo modificas ese vehículo? ¿Cómo empezás a cambiarlo de forma que sea rápida, ¿vea? Y entonces hacer lo mismo en las empresas. ¿Cómo modificas procesos? ¿Cómo empezás a cambiar tu mindset? ¿Cómo empezás a transformar esa cultura desde el área de recursos humanos? Porque ellos son los que te manejan las bases de la cultura, ¿vea? Para hacerlos cada día mejor. Y entonces, al final del día, ellos hacen 3 bases de recursos humanos. Yo le agrego una más, y son para esa ponencia lo vamos a manejar con 4 cosas básicas que tenemos que tener en la estrategia de transformación de recursos humanos, ¿vea? Y la primera, la que está en boga y la que deberíamos de empezar a utilizar, es el tema de la inteligencia artificial. Y no por el miedo de muchos trabajos se van a quedar ya sin ser útiles porque la inteligencia artificial los va a desplazar. No, la inteligencia artificial, por lo menos en el área de recursos humanos, la tenemos que tener nosotros como base de nuestra transformación para empezar a eliminar toda esa carga administrativa. Porque aunque ya no sea el core de un recursos humanos estratégicos que genera transformaciones, siempre vas a tener esa carga administrativa, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a empezar a eliminar esa carga? Bueno, a través de ese tema de la inteligencia artificial. Hay muchas empresas que ya están tratando de dejar el temas administrativos, preguntas frecuentes, bases de la inteligencia artificial. Ya no necesitas a un recursos humanos para que te busque en la política de permisos dónde está el permiso por matrimonio, dónde está el permiso por emergencias familiares. Bueno, no, ahora ya lo tenés acá. Yo me recuerdo cuando empecé hace años en recursos humanos, pasabas pruebas psicométricas. No sé si todavía se deben de hacer, pero uno pasaba las pruebas psicométricas con papel y lápiz, como la PAE, supongo que todavía se hace. Entonces le pasabas un montón de pruebas psicométricas a las personas para saber si estaba apto o no dentro de la empresa, si llegaba a los niveles de inteligencia, los niveles de atención, para ver si la persona podía optar al puesto de trabajo. Y entonces te ponían a calificar y hacías el informe y era eterno, ¿verdad? De ahí llegó los procesos más automatizados y entonces ya les pasabas a las personas por correo o los mandabas a los famosos infocentros o alquilabas un aula de una universidad que tuviera computadores y entonces ahí se podían hacer en vivo las personas las pruebas psicométricas, ¿verdad? De ahí empezó otra revolución de recursos humanos y entonces ya ahora te toman fotos para ver si sos vos la persona que está haciendo las pruebas y ya las puedes hacer desde tu casa. Y te mandaban el reporte con todas las pruebas y te iban detallando si cumplían. Y ahora, ya con inteligencia artificial, ahora ya sabes, tenés un reporte o un mensaje que te dice si la persona cumple o no cumple con el tipo de plaza que estás buscando, con el tipo de perfil, ¿vea? Entonces, la inteligencia artificial realmente no nos viene a sustituir, ¿vea? Porque la inteligencia y el conocimiento del negocio y el factor humano, por muy inteligencia artificial, siempre hay un gap que no lo va a poder cubrir y ahí es donde nosotros siempre vamos a tener la parte estratégica en las empresas, ¿vea? Pero la tenemos que empezar y la gran apuesta para el 2026 es un recurso humano que adopte esa inteligencia artificial para empezar a desplazar todos los procesos administrativos y tengamos espacio para plantearnos temas relevantes para la empresa, como es la gestión del talento y el desarrollo de talento de la empresa, ¿verdad? Luego, People Analytics, que va también de la mano con todo ese tema de inteligencia artificial y también encaminado a lo que yo les decía, que ya hablamos de un recursos humanos más predictivo y proactivo en el tema de los números.
¿verdad? Con ese People Analytics, uno ya puede empezar a ver, por ejemplo, en una empresa con varios departamentos, cuál es el perfil de personas que más tienden a rotar, cuál es el tipo de personas de pronto donde generan menos eficiencia en las empresas, si hay un gap en las empresas cuando hay una época en el que minimiza la eficiencia, y puedes empezar a hacer correlaciones sobre eso, ¿verdad? Cuando sabes que la demanda se te dispara, si tenés las personas adecuadas, si haces movimientos a través del People Analytics, donde tenés que reforzar más, ¿verdad? A las personas. Entonces, ese tema es súper importante porque pasas de esa historia de que de pronto recursos humanos solamente ve presupuestos de uniforme, presupuestos de fiesta, de Navidad, presupuestos, pero no, aquí te está diciendo nueva visión y cómo vas a cambiar la empresa es que agarres esos números, pero de forma analítica en pro del negocio, para ver dónde están los altos desempeños, cuáles son las modificaciones que tenéis que hacer. Si de pronto tenés una ausentismo bastante amplio en ciertos meses del año, sectorizados, la gente que rota más, que te sale carísimo la rotación, vea, esa People Analytics es la que tenés que empezar, tenemos que empezar a ver, vea, y no perderle miedo a los números, perderle miedo a empezar a interactuar un poco más con esas métricas y ser en ese sentido data drivers, ¿verdad? Toma de decisiones a través de los números, a través de esa analítica que ya hiciste. Luego, hay que tener una gran capacidad para reconfigurar equipos y habilidades en tiempo real con un enfoque de mejora continua e innovación constante. Estaba en una empresa donde estábamos viendo con uno de los directores un KPI súper importante que es clima laboral. Guardaba cierta relación que había un líder que tenía, que su equipo en general era de bajo desempeño, ¿verdad? Hicimos la analítica entre los KPIs más importantes, presentismo, eficiencia, tiempo, métricas del negocio, junto con la métrica de recursos humanos, que era la de clima laboral. Y entonces empezamos a hacer cambios, ¿verdad? No era un recursos humanos, no te quedas con ese recursos humanos, mira, aquí te mando la encuesta de clima laboral, los resultados, y ahí me decís qué vas a hacer. No, nos sentamos en la mesa y empezamos a ver cómo podemos mejorar eso, porque si no, ese equipo de trabajo con ese gerente, no vamos a llegar a la meta del indicador de clima, y aparte todos los proyectos que tenemos se nos van a ir porque la gente ya los números se lo está diciendo, el desempeño de las personas vienen en picada. Y entonces empezamos a hacer cambios rápidos, modificaciones, sentarlo, ver mejora continua, mirar qué es lo que está pasando, cómo es que literalmente, cómo es que empezás su jornada en el día a día, cómo es que trasladas la información de recursos humanos y el director, y entonces de pronto junto con el gerente, y es como, mira, de pronto no hace clic, eso no va junto con la cultura, no es lo que la persona hace, vea, mejor cambiemos, manejémoslo de otra forma, vea, entonces esos temas de cambio rápido con el liderazgo, no estoy diciendo despedir, cambiar, contratar, sino cambio rápido de liderazgo es lo que tenemos que hacer, la mejora continua, vea. Otro caso, cómo actúa recursos humanos. Habla un director y me dice, mira, necesito la estrategia para mi dirección, es que vamos a hacer eso y yo quiero meter inteligencia artificial y veamos qué podemos hacer. Y entonces es como, bueno, veamos de las personas que tenemos, quienes están capacitadas con inteligencia artificial, o por lo menos algo básico como Power BI, ¿verdad? Básico de R&D, y es como, bueno, no tenemos a nadie. Bueno, innovemos, hagamos mejora continua, capacitémoslo, veamos a esas personas, empecemos a buscar y mandémoslos a un curso de inteligencia artificial para que de aquí a junio ya tengamos implementado inteligencia artificial en tu dirección y vaya mejorando, ¿verdad? Luego el último, la alineación con el propósito y la motivación individual de los colaboradores con los objetivos estratégicos de las personas. Las personas, oh sorpresa, ya no llegan a los trabajos
solo por full necesidad, y que es un paradigma que tenemos que romper y que muchas veces nos lo inculcaron a nosotros, ¿verdad? Trabajas por necesidad, no venís a recrearte, no, los jóvenes, la generación que está entrando, los de 18, 20 años, que ahora ya son nuestros colaboradores, te van a empezar a renunciar si no se sienten identificados con la empresa. Yo hace años estaba entrevistando a un abogado, no, era un contador, era un contador en una empresa, y era un muchacho acabado de egresar y era para hacer auditorías financieras en una empresa. Y ese muchacho me empieza a decir, yo juré que me iba a preguntar el salario, pensé que me iba a preguntar por los horarios, pensé que me iba a cosas de que Recursos Humanos se hubiese respondido hace muchos años atrás, ¿verdad? Y el muchacho me dice, le digo, mira, ¿tienes alguna pregunta? Y me dice, sí, ustedes tienen campañas de arbolización y quiero saber qué hacen con los desechos sólidos, con los desechos que tienen las empresas. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Era porque un contador me está preguntando esas cosas. Tuve una renuncia de una persona, literal, que renunció porque se le solicitó que se cortara el cabello, no podía andar con el cabello largo. Entonces el muchacho en su carta de renuncia me dijo que se iba porque la empresa no estaba alineado con su propósito de vida, que era tener el cabello largo, y que él le habían enseñado que tenía que luchar por sus sueños. La persona me renunció. Podríamos hablar mucho sobre ese tema, pero quiero que lleguemos a la conclusión de si tu empresa no está alineada de pronto con lo que las nuevas generaciones están buscando, te vas a quedar sin colaboradores. Entonces, Recursos Humanos, de forma estratégica, tienen que saber cuáles son las necesidades de su empresa y cómo enganchar esas necesidades con las necesidades de los colaboradores. Porque si no, vas a tener colaboradores frustrados y nadie quiere colaboradores frustrados. Vean, ya me quedan 10 minutos. Les voy a adelantar eso, que es con lo que hablaba su vicerrector, y es un caso de éxito sobre el tema de la diversidad y la inclusión y el People Analytics que se ocupa en las empresas. Todos vemos ese tema de diversidad e inclusión, que no dudo que mañana lo van a ver más ampliamente, y decimos, bueno, ¿qué genera la diversidad e inclusión en las personas? Y además de un tema de deuda social, no es porque sea ley o obligación, es porque son personas y tienen derecho a trabajar, tienen derecho a ser tomadas en cuenta, además de la reputación que tienen las personas y las empresas por creer realmente en la diversidad y la inclusión, pues también como empresa, y aquí voy a sonar el lado fuerte de Recursos Humanos o muy empresa, pues también tiene ventajas tener personas o tener diversidad en las empresas. Y varios informes dicen que, por ejemplo, el 71% de las empresas reportan que tienen mayor rentabilidad al tener equipos diversos. Y eso, por ejemplo, es tener mujeres en el equipo. Ahora en el 2026, las mujeres que están conectadas no se imaginan lo difícil de pronto que es en muchas empresas tener una mujer en el área de operaciones, una mujer en el área de mantenimiento. Son temas inimaginables. Pero las empresas que se abren a esa oportunidad, como bien lo dijeron, de promover personas diversas, como son mujeres, porque hay que aceptarlo, en esas empresas generalmente gobernadas por hombres, tienen 71% mayor de rentabilidad. Las personas que son data driven, que toman decisiones en recursos humanos enfocados en la data, generan 2.3 más de ingresos. O sea, casi el 200% más de ingresos si tomas decisiones en base a las recomendaciones de recursos humanos y en base al análisis que ellos hacen. Y el 89% de los planes de sucesión de estas empresas generan mayores
activos con estabilidad y crecimiento. Es un análisis que hace Ernst & Young. Cuando nosotros ponemos el tema de la diversidad y pasamos a la inclusión en las empresas y le gestionamos también que recursos humanos pueda tomar decisiones en base a números, la rentabilidad de las empresas y los beneficios son grandes. Que hay barreras, y eso lo van a ver mañana, que hay barreras sociales de pensamiento, las vamos a tener, ¿vea? Pero realmente es un beneficio para la empresa, tanto en activos tangibles como en intangibles que podemos tener, ¿vea? Siguiendo con este ejemplo de los casos de éxito, cuando hay diversidad e inclusión de los géneros, las empresas tienen un 25% más de probabilidad de tener un rendimiento superior a empresas del mismo rubro que no tienen diversidad e inclusión dentro de sus empresas. Los equipos inclusivos, personas con diversidades físicas, de pensamiento, sociales, demográficas, vea que tienen esa pluralidad de perfiles en sus empresas, toman mejores decisiones en el 87% de las ocasiones. ¿Por qué? Porque las personas, cuando haces una transformación cultural en tu empresa y decís que la inclusión y la diversidad son clave y la tomás como parte de tu cultura, entonces vas a tener personas con pensamientos muy diversos. Y pensamientos diversos no es malo, es formas diferentes de ver un mismo problemático o un mismo tema. Y entonces, cuando tenés diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, puedes tomar una decisión definitivamente más certera, ¿vea? Luego, la diversidad étnica dice que esas empresas son 36% más rentables. Y creo que hoy lo pueden ver cuando uno se enfrenta a otras transformaciones culturales o a otras, mejor dicho, a otras culturas, uno tiene una visión diferente de la vida, de la sociedad. Las personas que han ido al extranjero, que han ido de visita a otros países, uno regresa a su país y tiene una visión diferente de la sociedad. Bueno, pues lo mismo pasa en las empresas. Cuando transformas su empresa y te abrís a la diversidad, lo mismo sucede. Tienes una forma diferente de verlo. Tienes una forma diferente socialmente en el que el constructo de esa persona se ha creado y por lo tanto respuestas y opiniones diferentes, lo cual es súper válido para ver problemas complejos, ¿verdad? Y luego la innovación inclusiva, que es cómo puedo mejorar, pero también para que otras personas sean parte de. Muchas de las empresas con ese tema de la diversidad e inclusión y el tema de la reputación te dan ideas de verdad que no te lo imaginabas y que mejoran tus procesos. Los procesos, si ustedes quieren que un proceso sea más fácil, llamen a una persona que tenga que tenga un tema de diversidad e inclusión. Te lo va a mejorar, te lo va a hacer más factible porque lo está viendo desde otro punto de vista, lo está mejorando y lo puede cambiar. Me va quedando como 3 minutos. Luego, de ese caso de éxito, bueno, ¿qué hace entonces esa ingeniería del talento? ¿Qué es lo que estamos buscando hoy las empresas y hacia dónde tenemos que buscar esa transformación? Entonces, están estas competencias o habilidades más dinámicas. Si ustedes ven ese equipo de los tweets que dijimos que aquí era el símil de recursos humanos, muchas de las personas son especialistas en algo, pero al final del día todos convergen en algo y es en hacer los cambios lo más rápido que se pueda en milésimas de segundo. ¿Vean? Entonces, eso tenemos que buscar nosotros también en las organizaciones. No estamos buscando piezas de repuesto. Tenemos que buscar ingenieros capaces de pilotear cualquier monoplaza, o sea, esos vehículos, vean. Tenemos que pasar de organizaciones tradicionales o generar transformaciones culturales donde los equipos pueden trabajar entre sí, donde ya no trabajas con departamentos aislados, sino que empezás a trabajar en procesos, donde una persona trabaja con un equipo, el de finanzas, pero también puede trabajar de pronto con operaciones y hacen un equipo especializado en un segmento, pero con la capacidad
de trabajar en algo mayor. Las habilidades base de la organización, que son aquellas transferibles. Las personas fluyen hacia donde la organización más los necesita, ¿verdad? Esa capacidad de transformar, de modificar los organigramas y a las personas, ¿verdad? Ese recurso humano que prepare la empresa para que esas transferencias puedan ser mejor utilizadas. Donde ya en tu plan de carrera, si empezaste en recursos humanos, morís en recursos humanos, no necesariamente. Donde empezaste en operaciones y morís en operaciones, bueno, no necesariamente. De pronto tenés una competencia que se va a necesitar en el área comercial. De pronto tienes una competencia que puede servir en el área de IT. No lo sabemos. O alguien de IT que puede estar en recursos humanos. Full transferencia. Y lo más básico, el rol de recursos humanos, que debe de saber identificar, desarrollar y movilizar el talento según las curvas del negocio, yendo siempre un paso adelante. Al igual que esos carros, siempre viendo las métricas y siempre saber cuándo decirle al piloto, detenete que tenemos que hacer un cambio, espérate que tenemos que hacer una modificación. Y entonces al final del día, ¿quiénes son los pilotos que ganan las carreras? ¿O cómo haces que tu empresa al final del día gane la carrera? Vamos a empezar por algo básico y es entender al piloto, ¿verdad? Y eso pone de nuevo el centro en recursos humanos y en su gran misión de transformación. Porque ¿qué mejor que recursos humanos para entender a las personas, ¿verdad? Entender, como les decía, ese enlace que las generaciones de hoy en día buscan en las empresas. Que tu rumbo sea el mismo rumbo que están buscando las empresas. Porque si yo no creo que mi empresa maneje bien los residuos, entonces yo ya no quiero trabajar en esa empresa. Si yo no estoy en una empresa que no me deje que suceda así, pues, pero si no está alineada con que yo quiero usar el cabello largo, bueno, ya sabemos que son nuestros colaboradores que se van a ir y de pronto era un gran talento, ¿verdad? Entonces, entender realmente. Y también como recursos humanos, entender cuál es la estrategia. Ese piloto que de pronto es el CEO o el director de la empresa, tenés que saberlo. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Verdad? Conocer la carrera, entendemos el modelo de negocios. Miren, no hay nada peor hoy en día y no vas a lograr una transformación cultural y no va a pasar si recursos humanos no entiende cuál es el negocio. ¿Verdad? Si recursos humanos no entiende qué es lo que genera valor a la empresa. Si un recursos humanos que todavía está en ese garage y no en la pista, que realmente no sabe qué es lo que genera el ingreso en la empresa, qué es lo que le duele, qué es lo que va a hacer que la empresa llegue a un siguiente nivel. Si no conoces tu carrera, si no conoces como en la F1, dónde va a ir ese carro, dónde están esas curvas, dónde puedes acelerar, dónde tenés que frenar, dónde no vas a frenar, no vamos a hacer una transformación. No puedes transformar algo que no conoces. Algo clave, el uso de las métricas, datos sumados con base en las decisiones, el uso de la inteligencia artificial, la capacidad de innovación y de cambios rápidos en base a esas métricas. Y lo siguiente, al final del día, ¿cuál es la transformación que tenemos que buscar? ¿Vea? ¿O cuál es esa mezcla fabulosa para llegar? Comportamiento humano más conocimiento del negocio. Eso es lo que transforma las empresas y es donde ustedes como líderes de recursos humanos y futuros líderes de empresas tienen que empezar a hacer. ¿Verdad? Tenés que conocer del comportamiento humano en las empresas para empezar a transformarlo. Lo básico, la cultura, el wellness, el engagement, las competencias, el liderazgo, tenés que conocerlo. Pero también tenés que tener la otra parte para irlo alineando, que es el tema de finanzas, cómo va tu empresa. Alguien de recursos humanos no puede no conocer si la empresa ganó o perdió en ese mes. No puede dejar de saber eso. La operación en sí de la empresa, que es el corazón. Un tema de innovación, mejora continua y las metas. Y cuando unís esos dos espacios, ¿verdad? Tenés un rol de recursos humanos y estratégicos que te va a generar la innovación. Y algo también curioso que decían esos informes de esas grandes firmas, Deloitte menciona que el 80% de los CEO de las empresas consideran que recursos humanos debería tener un rol
centrar en la mesa de las decisiones estratégicas, donde se dan todos los cambios, ¿vea? Pero solo el 22% siente que está preparado. O sea que hay un 58% de esos CEO que dice, mis recursos humanos no está preparado, ¿vea? Entonces tenemos una brecha para esa transformación, ¿vea? Y la clave, pues como se la decía, o por lo menos donde empezamos, pues está acá, vea cuál es donde tenemos que empezar esa revolución, donde tenemos que empezar a generar esos cambios para transformar un recursos humanos, estaba en ese garage, vea, de Colonia, a llevarlo a un recursos humanos, a una pista de alto desempeño. Bueno, logré en el tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias, licenciada Erika, por el desarrollo de esta temática. Veo aplausos ahí. Así que es buena señal de que todos pusieron atención y que les ha gustado la temática. Ha estado muy interesante. Y como ella ya lo mencionaba, los que tengan dudas, alguna consulta, pueden aprovechar para que ella pueda responderlo en este momento. Pueden hacerlo a través de dos vías, presionar el icono de la mano levantada o también pueden escribirlo en el chat de la sesión. Acá tengo un comentario de Marlene. Dice, buenas tardes, licenciada. Gracias por tan importante temática. Me quedo con el aprendizaje, así como la Fórmula 1, la tecnología mejora el rendimiento del auto, dice, pero el piloto sigue siendo clave. En recursos humanos, la tecnología optimiza procesos, pero las decisiones, la empatía y el liderazgo siguen controlados en la persona y trabajar bajo los mismos objetivos institucionales. Bueno, ese fue un comentario. ¿Alguien si tiene alguna pregunta, alguna consulta puede hacerla en este momento? Con mucho gusto le vamos a ceder el micrófono. O también puede escribir la pregunta en el chat de la sesión y con mucho gusto la licenciada Erika pues la va a responder. ¿Algún comentario? Yo creo que todo les quedó clarísimo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es buena señal también, que han puesto mucha atención. La verdad es que muchas gracias, licenciada, por esta temática que ha desarrollado. Pues la verdad es que esto viene a sumar a los conocimientos de los maestrantes, público interesado, estudiantes y todos los que se han conectado en esta sesión. Y gracias también por estar acá pendientes. Bueno, creo que sí, Yamilet. Adelante, Yamilet. Te cedemos la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy interesante. Gracias, licenciada, por compartir su experiencia y conocimientos. La verdad es que es un tema muy extenso como para abordarlo en tan pocos minutos, pero desde su perspectiva y experiencia creo que nos deja mucho que analizar porque como todo va evolucionando, ¿verdad? Y mi pregunta o consulta para usted es, ¿cómo cree usted que se podría abordar el tema? Porque nosotros somos estudiantes que vamos a futuro a una empresa a prestar nuestro servicio, ¿verdad? Pero ¿cómo tratar el tema de las personas que están en recursos humanos, que ya, por decirlo así, hay muchos conocimientos que ya están desfasados? Y si bien no son malas personas y tratan de hacer lo mejor posible su trabajo, las empresas se confían tanto en la experiencia que tienen que no saben cómo brindarles ellos las herramientas para, más que todo tecnológicas, que es lo que más les cuesta, lo que he podido observar que les cuesta, porque estando en recursos humanos, como usted menciona, necesitamos saber de todo, pues. Entonces, ¿cómo cree usted que sería una manera eficiente de abordar ese tema con las personas que ya están en recursos humanos, pero que ya tienen años, pues, de estar trabajando en esa área? Gracias, Yamilet. Mira,
ahorita en todas las empresas están convergiendo como 3, 4 generaciones, ¿verdad? Y hay empresas donde el talento es importantísimo y no es que los vayas a despedir. Ahí en recursos humanos manejamos a los expertos. Eso, como tú lo dijiste, es un tema todavía más extenso, una metodología para conocer los diferentes perfiles de las empresas. Y ahí justamente mapeamos a ese tipo de personas que son los expertos, que son colaboradores que de pronto ya no lo ves creciendo más dentro de la empresa, que son personas ya con mucha antigüedad, con mucho conocimiento, pero que ya no se alinea a lo que la empresa busca en el sentido de esa agilidad, esos movimientos, esos cambios, ese manejo. Ponele, antes lo básico era Excel, vea, y era super pro si manejabas Excel, tablas dinámicas. Ahora eso es nada. Ahora tenés que saber de Power BI. Entonces, ¿cómo le explicas eso a una persona que ni siquiera sabe Excel? Lo que se hace en esos casos, generalmente cuando las empresas buscan no desvincular a esas personas, es volverlos expertos y buscar la transferencia de conocimientos, ¿vea? No vas con la bandera de voy a despedir personas porque tenés que saber lo que tu empresa está buscando, sino conocer el perfil de la persona, en qué bueno, porque se ha pasado años, es porque tiene conocimiento en esa área, empezar a mapear los procesos y opción 1, empezar a buscar cómo transferir esos conocimientos, quién los puede absorber, u opción 2, que mejore ese mismo proceso, ¿vea? Volverlo experto en esa área y focalizarlo en eso, ¿vea? Es lo que te digo que generalmente en el día a día se ha hecho en las empresas. Los volvés expertos, los enfocás en una sola tarea. Si me preguntas si eso es bueno o malo, depende de la industria. Hay industrias donde, ya te doy la palabra, Roxana, donde tener expertos es lo base, es lo bueno. Pero si tu estrategia de transformación no ven eso, de pronto una movilidad o una salida, ¿verdad? Que es lo último que se debería tocar. Roxana. Buenas noches, Master, pues felicitarla por esta cátedra tan interesante. Yo me quiero sumar a los comentarios y preguntas. Mi nombre es Roxana, yo colaboro con Cruz Roja Salvadoreña en el proyecto de Inclusión Social para Personas con Discapacidad Visual y venimos de un enfoque tradicional de contratar, de hacer entrevistas y todos esos procesos. Ahora, con la inclusión de personas con discapacidad, cómo los líderes de talento humano o cómo los equipos de talento humano están preparados para poder realizar estas pruebas psicométricas o cualquier tipo de prueba a las personas con discapacidad, porque tenemos personas con discapacidad auditiva, tenemos personas con discapacidad visual, con discapacidad física, muchas personas que se han graduado de universidad y tienen mucha formación académica y que nos pueden dar muchos aportes a las empresas, pero que a veces esas oportunidades no se les dan a las personas con discapacidad, porque probablemente algunos empleadores o algunas personas de talento humano pues desconozcan cómo poder hacer una prueba a las personas con discapacidad. Entonces ahí dejo mi pregunta y mi comentario también. Ok, gracias, Roxana. Fíjense que para entrar a responder esa pregunta hay una frase que yo la aprendí de mi colega José Balbore, que me quedó tatuada en todo ese tema de diversidad, y es que diversidad e inclusión, que realmente la discapacidad no está en la persona, sino que está en la sociedad. Y cuando vas con ese paradigma te vuela la mente. Y como dice Roxana, hay personas muy preparadas que tienen una discapacidad. Si yo me quito los lentes, no veo nada y tengo mi discapacidad visual, ¿vea? Pero ¿por qué? Porque soy funcional en la sociedad. Bueno, porque la sociedad hizo los lentes y gracias a eso yo soy una persona funcional. Y hay muchas personas que tienen grandes competencias, pero la gran barrera que tenemos ahorita en recursos humanos es el tema de cómo hacer que esas personas con discapacidad logren encajar o cumplan con los procesos de selección. Y entonces ahí es donde entras, o sos más flexible o invertís en nuevas tecnologías, o sos más flexibles en el sentido de que, bueno, hay una persona con discapacidad visual
Entonces, opción 1, invertir en un software que logre generarle a esa persona auditivamente y que pueda empezar a contestar una computadora o lo imprimís en braille. U opción 2, modificar sus procesos, ¿vea? Modificar sus procesos que alguien no esté acompañando, o de pronto medir la competencia de las personas de otra forma, ¿vea? Pero tenés que quitar el paradigma de la discapacidad. La discapacidad no es en la persona, está en la forma en que tú estás gestionando los procesos que impiden que las personas puedan lograr ese proceso. Entonces, desde el área de recursos humanos, como te digo, es un tema estratégico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vea, vas a apostar por invertir en nuevas tecnologías para que las personas logren generar los procesos, o vas a modificar tus procesos y vas a medir las competencias de otra forma de esas personas. Él tenía la mano levantada, pero dice nombre no disponible. Buenas tardes. Más que una pregunta, creo que es como un comentario. Sí, me parece muy adecuado el uso del ejemplo de la escudería de la Fórmula 1. Y sí creo personalmente que recursos humanos viene siendo como esa escudería que de alguna manera sabe hacia dónde quiere llegar o cuál es la meta, en este caso de la organización. Y tiene a su piloto, que básicamente, pues, si hablamos en términos de un proceso de producción, pudiera ser el gerente de producción. Y luego tenemos al equipo PITS. El equipo PITS, pues, para llegar a ser un equipo, pues, tiene que tener sus funciones estándares, sus funciones principales, un tiempo definido, cuál es la meta, en qué tiempo la debe realizar y las herramientas necesarias. Desde ese punto de vista, sí me parece muy adecuado el ejemplo, tomando en cuenta que siendo recursos humanos la escudería, pues también debe de alguna manera adelantarse a priorizar esas herramientas que va a necesitar el equipo PITS, el entrenamiento que va a necesitar y guiarlos de alguna manera hacia el objetivo, que en este caso es ganar la carrera en el menor tiempo posible. Ese es un comentario nada más. Gracias. Gracias. Nos esforzamos por este ejemplo. Le agradezco. Gracias. Yamilet, ¿tenías otra pregunta? Sí, un comentario con respecto a la selección de personal de personas con discapacidad. Yo soy estudiante de la UPED en la licenciatura en mercadeo y adquirí mi discapacidad hace 5 años y medio. Es discapacidad visual, baja visión. Y yo recuerdo que como es un proceso el adquirir la discapacidad, pero cuando yo intenté buscar trabajo, porque yo ya tenía experiencia laboral y yo me consideraba que un trabajo en un call center, porque a uno le dan esa opción en el caso de la discapacidad visual, un call center. Fui a la entrevista y cuando le comenté a la persona de recursos humanos, pues mi cuadro médico de decirle, mire, a mí me operaron de un tumor cerebral hace tanto tiempo, ya estoy en rehabilitación, estoy viendo el centro de ciegos y tal, pero yo me considero que sí estoy apta para este puesto. O sea, lo que yo iba a hacer allí no era nada en comparación a lo que iba a hacer en los trabajos anteriores. Y ella, desde el momento en el que yo le comenté mi cuadro médico, ella se predispuso. Y de hecho, antes que yo le dijera, fue como que sí, es cierto, aquí tenemos oportunidad, esto no es nada y que no sé qué. Cuando le dije eso, porque eso era importante el mencionarlo, se predispuso y me dijo, no, pues nosotros le vamos a llamar, pero así tajante lo cortó y hasta ahí lo dejó. Entonces, sí hay bastantes barreras en cuanto a educación y de hecho en todos los lugares, ¿verdad? Pero cuando es de selección de personal, sí falta mucho trabajo por hacer. Igual para contratar, porque yo tengo un amigo que trabaja en China World y él es de baja visión también. Cuando lo contrataron, pues por lo mismo que ahora la ley exige que tengan un cierto porcentaje de personas con discapacidad, lo contrataron. Y él pues no necesita el bastón para movilizarse en un lugar conocido o cerrado, digamos.
Él trabaja limpiando mesas o de oficios varios, pero llegó un punto en el que veían que se desplazaba también a donde él conocía, que ya le sobreexigían, hasta un punto en el que se ponía en riesgo él de dejarlo turnos nocturnos, de ponerlo en la cocina, a limpiar con agua caliente, cosas así, hasta que tuvo varios accidentes en el trabajo. Del seguro mandaron a evaluar al área en el que estaba, pero todos se predisponen, los jefes se predisponen siempre por la falta de educación a tener a una persona así, a sobreexigir o a subestimar. Entonces, ¿qué consejo nos podría dar a las personas con discapacidad? ¿Cómo abordar esos temas con los jefes directos? En el caso, por ejemplo, en el caso de mi amigo, ¿verdad? ¿Cómo él pudiera abordar ese tema con su jefa para que ella no sienta que él es rebelde, sino que, o sea, que sea claro, yo quisiera hacer más, pero mi condición visual no me lo permite? Gracias, Yamilet, por compartir y la verdad te aplaudo. No, no todo el mundo le gusta compartir esas experiencias, ¿vea? De verdad muy fuerte de tu parte lograr compartirlas. Mira, si te tuviera que decir opción 1, te puedo comentar sobre el autoliderazgo que debe tener una persona, sobre conversaciones difíciles, sobre temas de negociación que debe tener una persona con discapacidad para tener esas conversaciones con sus líderes. Te podría decir hacer un gemba con esa persona, una caminata para que vea, instruirla a su jefa, vea sobre cosas que puede y no puede hacer. Pero si te tengo que hablar realmente como lo que es un tema de cultura. Que la cultura se empieza con ese tipo de conversaciones de tu compañero, de empezar y plantear las cosas sobre la mesa, la comunicación, y es un tema de, por ejemplo, un no negociable. No es que yo no quiera trabajar, es que estoy aprendiendo o hay limitantes para un trabajo, pero en todo lo que yo pueda te voy a apoyar. Esa sería número 1 y que va a funcionar, Yamrieta, a corto plazo. Pero hoy tu amigo habla con su jefe y de aquí en un mes lo mandan a otra sucursal y entonces va a tener que volver a tener la misma conversación con el jefe. Y entonces ahí es donde vos te preguntas, ¿puedes seguirlo haciendo? Definitivamente puedes seguirlo haciendo, pero ese tipo de cosas es cultura, es alinear a los líderes, a que hay personas con discapacidad, pero el tema no es la discapacidad, porque eso es diversidad, el tema es la inclusión, el tema es que los líderes tienen que estar alineados a cómo tratar ese tipo de situaciones y entender que hay personas que van a rendir de forma diferente, vea, entonces hay un tema de, como recursos humanos, te digo, esa es transformación cultural. El colaborador no puede ir toda la vida diciéndole al jefe, a un y otro jefe, levantando la bandera como forma de trabajo, mira, yo tengo eso y eso. No, es que un buen deber ser de los líderes, conocer cómo tratar ese tipo de, diversidad. De casos. Correcto. Entonces, es un tema de cultura que lamentablemente, y tu caso y el caso de tus compañeros son de las barreras culturales que tenemos todavía en El Salvador. La persona no se debería de justificar, vea, no debería de explicarle a las empresas cómo es que funcionan como tal, sino que realmente también desde el punto de vista de la empresa, cómo estás preparada para atender ese tipo de situaciones. Vea, y lo mismo pasaba hace años cuando las empresas no aceptaban a las mujeres y pensaban que las mujeres estaban solamente en cargos administrativos y las mujeres se tenían que justificar y decir, no, mira, si de pronto sí puedo hacerlo. ¿Cómo cambiaron las cosas y cómo se empezó a abrir ese tema de cultura? Incluyendo más mujeres. Vea, ahí El Salvador está dando pasos importantes. No te puedo decir si en firme o no, porque la ley existe, pero no funciona como tal. Pero el hecho de que El Salvador ahora ya sea
de ley que tenés que tener un 5% de tu personal directo contratado, que sean personas con discapacidad, es un paso importante. No sé si firme, porque no se ha ejecutado, pero es un paso importante a esa realmente transformación cultural. Vean. Bueno, muchas gracias, licenciada. Aquí tengo unas preguntas, pero por el tema de tiempo vamos a dar respuesta a una más. Y la última del espacio dice, licenciada, ¿puede dar algún tipo de recomendación a las empresas que tiene más del 85% de sus colaboradores con una antigüedad laboral menor de 1 año? ¿Puede una empresa tener tantos cambios en tan corto tiempo? Depende de la empresa. Mira, ahí depende de la estrategia del negocio. Cuando las competencias que tenés no son difíciles de replicar, una empresa se puede dar el lujo de tener una rotación alta. Tenés que ver un montón de cosas, por ejemplo, que tus costos de contratación no sean tan altos, que puedas hacerlo rápido. Definitivamente lo puedes hacer. Por ejemplo, las personas que a veces contratan con ventas para ciertas fechas del año o que de pronto están en la calle ofreciendo productos, son personas que de pronto la competencia de entrada para esa empresa es muy básica y es normal que tengas una antigüedad, una rotación bastante alta y tu antigüedad sea muy baja. Depende de la empresa. Empresas saludables mantienen una antigüedad importante. Por ejemplo, hay empresas súper tecnificadas que tener, y así se lo digo, tener una empresa con 3 años de antigüedad es un colaborador que no sabe mucho. Veas, son colaboradores que te dicen, no, vean, no deberías de tener personas con poca antigüedad, sino que quiero gente de 7, 8 años hacia arriba. Vean. Entonces, no es que sea bueno ni malo, depende de la industria, depende de a qué se dedique tu empresa. Lo que sí es que si tu empresa necesita tiempo para capacitar a las personas y tenés una alta rotación y tenés una antigüedad muy baja, estás tirando el dinero, ¿verdad? Y estás desperdiciando competencias de las personas, porque no puedes pasar mucho tiempo, no puedes invertir mucho tiempo en capacitar a las personas para que rindan 3 meses, que ni siquiera ha llegado a su curva de aprendizaje, ni siquiera es realmente productivo y después se te vaya. Lo estás haciendo mal, ¿verdad? Entonces, y hay empresas que sí les funciona que la rotación sea rápida. Por ejemplo, las personas que trabajan en servicios de limpieza, la rotación es bastante alta, pero las competencias que necesitas ahí de pronto no son tan complejas. Si vas a trabajar con jóvenes, sabes que los jóvenes, y si no logras hacer ese engagement con el propósito de vida de los jóvenes, es súper complicado. ¿Verdad? Las empresas ahora nos estamos enfrentando a eso, personas jóvenes que necesitan siempre para capacitarlo, pero que realmente no quieren capacitarse, ¿verdad? O no enganchan con tu propósito de empresa y adiós. Y ahí sí estás en problemas. Así que no lo vean como blanco y negro, sino que es lo que les digo, tienen que aprender a entender qué es lo que busca la empresa. No es bueno ni malo, sino realmente qué busca la empresa. Bueno, muchas gracias, licenciada Erika. Con esa respuesta finalizamos el espacio de preguntas y respuestas y agradecer nuevamente por su tiempo, por su disposición de sumar al conocimiento de todo, de cada uno de nosotros, de los maestrantes, de todos los que estamos presentes, que por supuesto todo nos viene a sumar al conocimiento. En nombre de la universidad quiero poder presentar un diploma de reconocimiento que se le quiere brindar también por su participación, el cual lo voy a proyectar para que puedan verlo y también lo voy a leer. El diploma dice: la Universidad Pedagógica del Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a maestra Erika Toledo
por su valiosa participación como ponente en la conferencia Transformación Cultural hacia la nueva visión estratégica de recursos humanos durante el desarrollo del Congreso Inclusión que Transforma, en el marco de la Maestría en Gerencia del Talento Humano de esta Casa de Estudios Superiores, dado en San Salvador a los 4 días del mes de mayo del 2026, y está firmado por maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrados y Educación Continua. De esta manera, la universidad quiere agradecer, licenciada, y por supuesto esto se le va a hacer llegar virtualmente también para que usted pueda tenerlo, y esta es nuestra manera de agradecer, aparte de pues todos esos aplausos y buenos comentarios que también vemos. Es buena señal de que todos han entendido muy bien la temática. Yo sé que hay muchas preguntas también y el tema es bastante amplio, pero pues dentro de lo que cabe de la temática pues ha estado muy interesante. Gracias, les agradezco por el tiempo y por la oportunidad. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizada la sesión. Agradecer su tiempo, licenciada Erika, como le mencionaba. Esperamos tenerla en próximas iniciativas también. Sabemos que se están surgiendo bastantes webinars, se están surgiendo iniciaciones también con diferentes temáticas dentro de las maestrías empresariales, así que los invitamos a que se mantengan pendientes de las redes sociales de la Universidad Pedagógica, y también agradecer el tiempo de cada uno de ustedes que asistieron a esta sesión. Quedamos despedidos y espero que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches a todos.